pues agradecemos al Señor que nos permite terminar la materia de epístolas paulinas. Estamos ya con la carta a Filemón, es la hora 16 de nuestro curso y bueno, la tarea es lecciones que aprendemos en Filemón. Recuerde que la tarea tiene que ser muy sencillita, de una página nada más, y las reflexiones que usted ve, ¿qué aprendemos de la carta a Filemón? Y bueno, tenemos aquí algunas cosas importantes. La carta empieza con una salutación, como todas las cartas de Pablo, se identifica como el apóstol y da la indicación de que se va a dirigir a una persona. Algunas cartas son a iglesias, como a Filipenses, a Corintios, y en este caso a personas, como a Tito, a Filemón o a Timoteo. La salutación dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos algunas cosas importantes. Es una carta de la prisión. ¿Se acuerda que en el ministerio de Pablo estuvo preso en 2 ocasiones? Porque la historia dice que lo apresaron en Roma. Cuando llegó ahí al final de Hechos, dice que lo apresaron en Roma y estaba preso un tiempo, pero después lo dejaron como en prisión domiciliaria. Estaba en una casa rentada, dice, ¿no? Y esa casa rentada estaba como preso, pero no estaba en la cárcel. Sin embargo, luego ya lo vuelven a meter a la cárcel y la historia dice que lo decapitaron, ¿no? Ya eso no está en la Biblia, pero entendemos que la historia bíblica tiene verdad en ese punto. Qué importante es, hermanos, que pase lo que pase, sirvamos al Señor. Yo creo que es la gran lección de Pablo. Pase lo que pase, sirvamos al Señor. Porque él estaba preso. Podía ya no estar interesado en las iglesias, o afligido, o deprimido, o con todas las limitaciones que había en la cárcel, ya no estar atento a las cosas de Dios, pero estaba atento a las cosas de Dios. Yo creo que un hombre de Dios, una mujer de Dios, siempre tiene que estar atento a todas las cosas. Y una cosa importante también es el amor de Pablo. Se da cuenta que ya es un hombre de más de 60 años, quizás 65, 66 años, y dice que ahora con mucho amor dice al amado hermano Filemón. Fíjese que usa la palabra agapetos, o sea, es amor espiritual, el amor más profundo que hay, y es importante que nosotros, aunque esté en la cárcel, dice: tú eres para mí como un amado. No se está quejando, en ese momento no está como deprimido por la situación de la cárcel, pero demuestra el amor por Filemón. Y luego dice: colaborador nuestro. Recuerde que un buen siervo de Dios siempre tiene colaboradores. No es la labor de una mujer sola o de un hombre solo, siempre es un trabajo de equipo. De hecho, los mejores siervos o siervas de Dios es gente que tiene un buen equipo. Regularmente decimos, hay una persona que colabora en esto, colabora en alguna otra cosa, ¿no? Y en este caso, Filemón era colaborador de Pablo. O sea, Pablo le evangelizó, le ganó para Cristo, pero además de esta manera Filemón empezó a predicar también el evangelio. Y luego menciona a varias personas, dice: a la amada hermana Apia. Recuerde que Apia es una palabra importante en ese tiempo. De hecho, en Roma había una villa llamada Apia. O sea, era como un nombre muy importante, ¿no? Una hermana, con un nombre muy común. Luego habla de Arquipo, colaborador nuestro. Aquí tenemos la palabra colaborador en 2 ocasiones. Nada más en 2 versículos aparece primeramente Filemón y luego aparece Arquipo. O sea, qué importante que tengamos no uno, sino muchos colaboradores. Gente que sirve en las cosas de Dios por su ministerio, por la visión que tienen, y de esa manera serán colaboradores de Pablo. Y otra cosa importante, hombres y mujeres. Yo creo que la iglesia sana entiende que el hombre y la mujer, los dos tenemos la misma posibilidad de servir. Porque hay cierto machismo en algunos sectores, ¿no? Que a la mujer como que no le reconoce el ministerio o no puede enseñar a los hombres, malinterpretan algunos pasajes. Yo creo que las mujeres tienen el mismo valor que los hombres en cuanto al ministerio e incluso sus habilidades, ¿no? Su carácter, sus habilidades, sus talentos, hay que sumarlos. ¿Y qué dice Pablo entonces? Esta amada hermana Apia y Arquipo, una mujer y un hombre. Y luego dice: gracia y paz a vosotros. La palabra gracia es el regalo que produce mucha alegría, y la paz es la armonía perfecta que Dios nos da. O sea, les da como un deseo de que Dios les dé la paz y les dé también la gracia, porque siempre las vamos a necesitar. No va a haber un día en que en nuestra vida ya no haga falta la gracia o la paz, ¿no? Aunque la gente esté en Cristo y todo, hay situaciones muy difíciles, y de esta manera tenemos que ver que la gente le deseamos gracia y paz. De hecho, será bonito, ¿no? Cuando nos saludamos, que digamos gracia y paz.
no que sea así tan formal o algo, pero sí puede ser, es una opción, ¿no? Además del famoso Dios te bendiga que usamos mucho aquí en México, hermano, que es muy común en nuestro medio, tenemos la bendición de poder desearle algo bueno a los demás. Luego tenemos, nada más es un capítulo, esta carta, recuerde, es así como muy breve. Tenemos versículos 4 al 7, el amor y la fe de Filemón. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes para con el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, ese es un testimonio. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esto es un propósito. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué importante, hermanos, es agradecerle a Dios por la gente. Porque fíjense que muchos tenemos la idea de pedir. Necesito salud, dinero, en cuestión de mis hijos. Hay gente que siempre pide eso. Pero no nada más es lo importante. Lo importante es que nosotros también podamos darle gracias a Dios por la gente. De hecho, en nuestra oración sería muy bueno esa dinámica, ¿no? No nada más llegar a pedir. El que llega y pide es muy inmaduro. Claro que siempre pediremos, pero antes de pedir, ¿qué tal si damos gracias al Señor? Dios, te doy gracias por mis hermanos. No sé si usted tiene lista de hermanos en Cristo que amamos, o la iglesia, o la gente que usted conoce, hay que orar por ellos. No importa si están enfermos o una necesidad o no, podemos tener la oración por ellos y darle gracias a Dios por ellos. Porque dice aquí Pablo, yo le agradezco a Dios por ti, Filemón. Le doy gracias por ti, por tu vida, ¿no? Y luego dice, haciendo memoria de ti en mis oraciones. O sea, es gratitud y oración. No nada más agradecer por la gente, sino orar por ellos. Qué importante que nosotros oremos por nuestros hermanos. Además de que sí tenemos muchas necesidades y situaciones difíciles, es importantísimo que nosotros oremos por los hermanos. De hecho, como que de esa manera nos sentimos más llenos en lo espiritual. Cuando oro por otros, Dios me llena a mí. Porque no estoy nada más pensando en mis necesidades o situaciones, estoy orando por otros. La cuestión de su vida, sus hijos, su familia, su ministerio, cualquier situación es importantísima. Y dice Pablo de manera constante, hago memoria de ti en mis oraciones. Es un tiempo presente continuo. O sea, me acordé ayer de ti, me acuerdo hoy y me voy a acordar mañana. ¿De quién? De ti. No nada más es uno, pueden ser muchos colaboradores. Seguramente Pablo oraba por muchos. Y dice aquí, hago memoria de ti en mis oraciones todos los días de mi vida. Luego algo importante es el carácter de la gente. Dice, porque oigo del amor que tienes. Qué importante que seamos gente amorosa. Porque hay gente que no es muy amorosa, ¿no? Como que no tenemos el carácter o el perfil o lo que sea. Pero aquí dice Pablo, oro por ti porque tienes buen testimonio, pero yo oigo de tu amor. Qué importante es que tengamos amor por los demás. Decimos, el amor está muy mal entendido, ¿no? Porque en la cultura no cristiana se ve como deseo, se ve como egoísmo, se ve como posesión. Es totalmente distinto. La palabra ágape es tener el mismo sentimiento que tengo para mi vida, lo tengo para los demás. El mismo tiempo, las mismas necesidades, la misma importancia. O sea, es algo que hace que los demás sean tan importantes para mí que no nada más pienso en mí. Pienso en esas personas a las que amo. Y es abierto. Podemos amar a nuestros padres biológicos o físicos, o los hermanos biológicos, y a la gente en Cristo, ¿no? O incluso gente que conocemos. Fuera de las cosas de Dios hay gente a la que podemos amar y darle gracias por ellos. Pero Pablo está en un contexto de muchos cristianos. Dice, oigo de tu amor. Qué importante es que la gente oiga de nuestro amor. Que no nada más oiga mis peticiones, sino oye de mi amor. Tú tienes mucho amor y hay testimonio de eso, ¿no? Y luego dice, para con todos los santos. ¿Para quién es el amor? Para todos los santos. No nada más para los muy cercanos o que me caen bien, sino para todos. Incluso la gente más diferente o la gente que no me gusta mucho, de todos modos oro por ellos. De esa manera enriquezco mi vida, porque no nada más es con los que yo tengo mi círculo. Quizás algunos tenemos un círculo íntimo, ¿no? De hermanos que queremos mucho y los apreciamos. Y hay gente que es un poquito más distante. Pero no por los que sean distantes no oramos por ellos, hay que orar por todos. Cercanos o no cercanos, nos agrade o no nos agrade como son, hay que orar por ellos. Y esto enriquece nuestro corazón, porque no nada más estoy orando por la gente que es como yo, oro por los que son diferentes. Incluso por los que he tenido problemas o situaciones difíciles, tengo que orar por ellos también. Y luego dice, para que la participación de tu fe sea conocida. O sea, es importante que tu fe sea conocida entre los demás. No nada más el amor o el testimonio, sino lo que tú haces en la fe. Fíjese que es muy importante lo que hacemos, hermano. Yo no sé si usted ha pensado que tenemos una obra de fe. No nada más los grandes evangelistas, ¿no? Pensamos en personas con ministerios así muy reconocidos o iglesias multitudinarias, está bien. Pero cada persona, cada creyente tiene una obra de Dios en su vida.
mis necesidades, las personas cercanas, lo que yo veo, las cuestiones en las que yo puedo trabajar en la obra. Porque recuerde que todos somos parte de la iglesia. La iglesia no es elitista, que nada más un selecto grupo esté participando, ¿no? Hay iglesias que son un poco elitistas, nada más algunos son los que suben, los que saludan, los que están. Eso está mal. En la iglesia genuina todos somos parte de, y todos hacemos algo importante, ¿no? Imagínense como en el cuerpo, ¿no? Recuerda que Pablo usa las metáforas del cuerpo varias veces y dice, bueno, como en el cuerpo cada miembro, por pequeño que parezca, es importantísimo. Imagínense una cara sin pestañas. Algunos se quemaron con el boiler, ¿no? Y vienen así medios. Es bien difícil, dolorosísimo, ¿no? Y ahí se da uno cuenta qué importantes son las pestañas, que no son poquitas, ¿no? Aunque las mujeres tienen más y luego las usan postizas y cosas así, bueno. Pero son importantísimas por el sudor, por el sol, por muchas cosas, y es algo que no parece muy importante y es importantísimo. Y solamente cuando no lo tenemos, un accidente, una cosa así, decimos, ¿qué cosa, no? O nos cortamos un dedito ahí chiquitito y ay, con esa cortadita ya no puedo funcionar, ¿no? O cuando ya nos empiezan a fallar todo, por ahí de los 60 años, ¿verdad? Ya nos falla todo. Si no nos falla una cosa un día, nos falla el día siguiente otra cosa. Pero fallará y fallará. Y ya el cuerpo no está bien. Sin embargo, es parte de. Aunque esté enfermo o esté un poquito ya no funcionando, es parte del cuerpo. Entonces, todos los creyentes son parte del cuerpo. Yo le pregunto, ¿usted qué función tiene aquí en la iglesia? Porque si no tiene ningún hermano, estamos muy errados. Todos tenemos funciones. No nada más orar, porque yo oro, sí, está bien orar. Es importantísimo orar. Pero además de orar, ¿qué hace usted en esa iglesia? Servicios de evangelismo, atención a niños, evangelismo en la calle, la música, la cocina, ¿no? Todo lo que se hace en la iglesia, hermano, es importantísimo. Entonces somos parte de un cuerpo que no todos tenemos la misma función. Y a veces dice incluso Pablo, los que a veces parecen menos evidentes son bien necesarios. Porque no están así como mucho en foro, pero son necesarísimos los hermanos, ¿no? La gente que nunca está aquí o que nunca le reconocemos mucho, siempre tenemos que estar agradeciendo por eso. De hecho, en una iglesia sana agradecemos por todos. Gracias por toda la gente porque su trabajo es importantísimo, ¿no? Y luego dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor. O sea, en una relación sana de cristianos hay gozo y hay amor. No que no haya problemas, hay gozo y hay amor. O sea, el gozo porque estamos en el Señor. Recuerde que Dios nos da gozo. Es importantísimo el gozo, ¿no? Porque hay gente como que lo tiene muy escondido el gozo. Decimos, ¿viene usted gozoso? Pues dígaselo a su cara, por favor, porque hermano, el gozo es importante. Algunos hermanos tienen de carácter, ¿no? Así de naturaleza, son de gente muy alegre, otros no tanto. Entonces, los no tanto tenemos que aprender más a tener ese gozo, porque no todo es como yo quiero. No todo funciona siempre, no todo se da, pero aunque esté o no esté la situación, yo tengo un gozo en el Señor. Y es importantísimo que incluso en cuestiones muy difíciles, el gozo es parte de. Porque dice ahí, gócense, aunque de momento tengan que pasar por aflicciones, pero gócense en eso. O si no hay aflicciones, pues qué bueno, ¿no? Pueden gozarse, pero que el gozo sea parte de la vida, porque es parte de la fortaleza. Fíjense que es una gran definición, dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. O sea, no es mi gozo, o el gozo de los demás, ¿es el de quién? Del Señor. O sea, lo que Dios quiere, lo que Él dispone, lo que Él ordena, eso es lo importante. Y me guste o no, me gozo en eso y entonces tengo una funcionalidad en el cuerpo de Cristo, porque puedo tener ese gozo de servir. Algunos incluso son muy serviciales, pero casi nunca demuestran gozo, ¿no? Tienen cara así como de bulldog. A mí me encantan los bulldogs, son carísimos, ¿no? No, ya no quiero perros. Pero la cuestión es que son bonitos. Sin embargo, qué cara tan fea, ¿no? Y decimos, bueno, este tiene cara fea. Y hay otros que no están tan feitos, ¿no? Piensa usted los que quiera, pero bueno. Aún si mi cara no es muy agradable, tengo que aprender a demostrar ese gozo. Porque en la iglesia mi gozo es parte importante. No nada más cuando yo quiero, sino siempre. Y de hecho hay gente que se queda en la iglesia porque alguien le sonrió. Porque alguien le saludó, alguien le buscó su nombre. Es importantísimo, hermano. Porque no nada más estamos concentrados en la gente que nosotros tenemos interés en la iglesia de ministerio, sino en todos. Los nuevos, los que llegan, los que no conozco, es importantísimo todo eso, ¿no? Y luego dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor. La palabra consolación es muy importante. El amor da consuelo. Porque fíjese que a veces nosotros nos falta consuelo. ¿Qué nos desconsuela? Pues enfermedades, debilidad, pérdidas económicas, cosas muy, muy comunes, y perdemos el gozo, perdemos la fortaleza. Pero aquí lo importante es que nosotros, en medio de las cosas difíciles, tenemos consolación. Pablo está en la cárcel y dice, me consuela tu amor.
Ni siquiera veía a Filemón, no tenía contacto físico con él. Dice, no tengo contacto contigo, pero en la cartita que escribe dice, me gozo en ti y esto nos da consolación. Entonces es importantísimo que consolemos a los demás, porque a veces no tenemos mucho el carácter, ¿no? Somos un poquito parcos, o un poquito fríos, o adustos, o lo que usted quiera. No me gusta consolar. Yo no ando consolando gente, pues no hemos aprendido. Es importantísimo consolar. No nada más los pequeñitos, ¿no? Que fácilmente se desconsuelan, o los jóvenes, o adolescentes. Todas las edades tenemos situaciones en las que nos falta alguien que nos consuele. ¿Qué tal un abrazo de alguien, no? ¿Nos ha sido de bendición o no? Una gran bendición el abrazo de alguien, hermano. En algún momento difícil, saben o no saben, a veces sí saben nuestros problemas y nos abrazan, y a veces no, como que Dios les revela a la gente, ¿no? Y es una cosa que Dios les dirige, pero qué lindo es consolar. O sea, yo vengo no a que me consuelen, vengo a consolar. Porque el inmaduro siempre quiere que lo consuele, ¿no? ¿Qué me van a dar? ¿Aquí es donde ayudan? Dicen algunos, ¿no? ¿Aquí es donde ayudan? Pues sí, ayudamos, pero no es lo principal, ¿no? Lo principal es otro tipo de cosas. Y ya cuando tenemos la madurez y las cosas de Dios, nos consuela el amor de los hermanos. Entonces es importantísimo esto, ¿no? Y le dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Fíjense, Filemón tenía una parte de su carácter. Además del amor que tenía y el gozo en el Señor, ha confortado a los hermanos. O sea, hacer sentir bien a los demás. Porque a veces como que queremos que nos hagan sentir bien a nosotros. Yo quiero que me complazcan, que hagan las cosas como yo quiero. Esa es una gran inmadurez. De hecho, en el ministerio no funciona. La autocomplacencia, ¿no? Que decimos, yo hago lo que me gusta, como me gusta y cuando me gusta. Pues eso no funciona, hermano. Es una gran inmadurez, porque aquí en las cosas de Dios no siempre me gusta, no siempre tengo la capacidad, o no siempre parece que sucede, pero hay cosas que Dios pone como esto de consolar y de ser de testimonio, y es parte importantísima de la vida cristiana. Entonces es una cosa importante en nuestro carácter. Por ti han sido confortados los corazones de muchos santos. Entonces es importante decir, ¿a cuántas personas yo puedo consolar? De esa manera maduramos, ¿no? Dejamos de ser el niñito que siempre pide todo, a ser una persona joven o adulta que puede dar, porque esa es parte de la madurez. No nada más me intereso en mí, puedo darle a otros. Un pequeñito de 0 a 12 años, pues es muy egocéntrico. Todos necesitan, lloran, se enojan, se ponen muy enojados por muchas cosas. Es parte de la vida, ¿no? Todos pasamos por las etapas de la vida, pero ya en Cristo no puedo siempre estar con esas cosas, porque soy muy infantil y vengo a que me oren por mí, vengo a que me ayuden, vengo a que suplen mis necesidades, y no soy maduro. Tengo que ser maduro confortando los corazones de los hermanos. Y eso puede ser parte del carácter de un ministerio. Hay gente que conforta a los demás y eso puede ser de mucha bendición. Cuando decimos, bueno, alguien está afligido, tiene una necesidad, yo confío en algunos hermanos o hermanas que le pueden consolar, porque no siempre lo podemos hacer todo los que aparentemente estamos en el ministerio. Toda la iglesia puede confortarse y consolarse en las cosas de Dios, y es importante eso. No pocos, por ti han sido confortados los corazones de muchos hermanos. Entonces es importantísimo, confort es hacer sentir bien. Posiblemente el afecto, el amor, la atención, escuchar. Recuerde que algunos hablamos hasta dormidos, ¿no? Entonces no siempre es hablar, a veces es callarme. De hecho, dice la palabra de Dios, ¿no? Que seamos tardos para oír y lentos para hablar. Así dice, nada más que algunos traemos al revés el chip y hablamos mucho y no oímos nada. Entonces yo tengo a veces que callarme y decir, a ver, ¿qué quiere usted decirme? ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo escuchar? Y entonces veo muchas necesidades, porque en el ministerio no es adivinación, es comunicación. Muchas veces la gente comunica las cosas y me doy cuenta de una necesidad que no sabía. No sabía su necesidad, la cuestión que tiene, y al escucharle es importante confortar a la gente. Que tengamos un tiempo para confortar a la gente, ¿no? Que podamos consolarle en todas las cosas de Dios. Luego viene el tema central de la carta, versículos 8 al 22. Pablo intercede por Onésimo. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, y ahora de humildad. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero que ahora a ti y a mí nos es útil. Es importantísimo, hermanos, que veamos cómo Dios usa a la gente. Onésimo era un esclavo y le había robado a Filemón y se huyó. La ley romana exigía que el esclavo regresara, y lo podían castigar o azotar o hasta meter un tiempo a la cárcel, ¿no? Y en la cárcel Onésimo conoció a Pablo.
O sea, ¿para qué llevó Dios a Pablo a la cárcel? Para eso. Para que el evangelio llegara a los más desposeídos, a los más desviados, a los más equivocados en la vida, ¿no? Porque ahí fue, a eso vamos incluso en las cárceles, ¿no? Cuando hemos estado en cárceles o lugares así de mucha necesidad, es porque hay mucha necesidad. No es fácil. Imagínense, Pablo estaba injustamente en la cárcel. Lo metió en el Imperio Romano por predicar el evangelio y estaba en la cárcel. Y ahí conoció a Onésimo. Ahora, es interesantísimo el nombre Onésimo, porque Onésimo significa útil. Fíjese, significa útil. Pero Onésimo era útil, no. Robó y huyó. Y Pablo dice entonces, ahora Filemón, aunque tengo mucha autoridad, qué importante es limitar nuestra autoridad. Porque hay gente que abusa de la autoridad. Le encanta regañar, le encanta descalificar, le encanta hacer sentir mal a los demás. De hecho, hay quienes tienen la habilidad de hacer sentir mal a los demás. Por eso, pues, ni en el ministerio ni en la casa los queremos tampoco. Pero en este caso, Pablo va a la cárcel y tiene la habilidad de compartir el evangelio. Y se da cuenta que Onésimo es un esclavo. Y Onésimo le cuenta lo que hizo. Y dice, bueno, mira, yo era esclavo de un tal Filemón y le robé. Y huí, y me agarró la autoridad y ahora estoy aquí en la cárcel. Parece terminal, como que ya no hay esperanza para un ladrón, esclavo, sin muchas oportunidades. Y sin embargo, ahí en la cárcel encontró la mayor riqueza, la riqueza del evangelio. El evangelio nos enriquece, hermano. A veces no tenemos idea clara de todo lo que el evangelio es y significa, pero nos enriquece y nos transforma. Y Pablo le habló a Onésimo, le habló de Cristo, le dijo de Jesús. Estaban ahí todo el día encerrados y Pablo usaba el tiempo para predicar la palabra. De hecho, hay ministerios en la cárcel, ¿no? El ministerio carcelario tiene muchos años en México. Conocemos a algunos evangelistas ahí incluso en cárceles. Y nos tocó ir a las cárceles a predicar algunas, no mucho, pero llegamos a ir. Y vimos la gran necesidad que hay en esos lugares, ¿no? Porque siempre hay mucha necesidad. Y bueno, ¿para qué estamos ahí? Bueno, exactamente, para que el evangelio, igual que con Onésimo, llegue al tiempo actual y a muchas necesidades. Y entonces cuando Onésimo se convirtió y le dice a Pablo, bueno, yo robé a mi amo y huí y bueno, no tengo perdón de él, Pablo le habla del perdón. Por eso decimos ahí, el perdón es importantísimo. El perdón es una necesidad básica, porque todos fallamos y seguimos fallando. Y entonces ahí hace falta el perdón. Y Pablo le habla del perdón de Dios. Y le dice, Dios te perdona, pero tienes que arrepentirte. Y tuvo un gran discipulado, ¿no? De hecho, es uno de los que Pablo le llama hijo en la fe. Porque dice a Filemón, a Onésimo lo engendré en mis prisiones. O sea, simbólicamente, el que evangeliza a otro es como su papá en la fe. De hecho, se usa, ¿no? Yo tengo papás en la fe. Alguien me evangelizó, mi madre en la fe y mi padre en la fe. No todos lo usamos, pero lo podemos usar. Es una palabra de decir, bueno, esta persona me habló de Cristo, se interesó, aguantó todos mis desdenes y mis cosas y me siguió evangelizando. Bueno, este es como un padre en la fe. Y Pablo engendró a Onésimo en la cárcel, pero Onésimo fue liberado. Y cuando fue liberado, es entonces que Pablo manda con Onésimo esta carta a Filemón. Y le dice, bueno, lo engendré en mis prisiones y ahora él está en Cristo. Y le dice, yo soy anciano y ya te podría exigir que tú hagas esto, pero no quiero. Por eso le decimos, hay que limitar la autoridad. Los mejores hombres y mujeres de usar autoridad son los que no abusan de ella. O sea, no exigió, no gritoneó, no manoteó. Dijo, yo podría exigirte, porque también te me debes tú. O sea, Pablo era tan evangelista que ganó a Filemón y a Onésimo y a muchos otros. Sí, aunque yo te gané para Cristo y te podré exigir algo, prefiero hacerlo con amor. Y te hago una petición. Te pido que por favor perdones a Onésimo. Entonces, hermanos, es importantísimo nuestro carácter. Mire, si alguien se altera fácilmente, tampoco está muy útil en la obra de Dios. Porque hay quienes son como chinampinas, ¿no? Se encienden rapidísimo. O mecha corta, tampoco. Si alguien se enciende mucho y se enoja y gritonea y quiere mandar a los demás, está en proceso. Pero muy en proceso. Hasta que entendemos que no es con gritos, que no es con exigencias, que no es con demandas, que no es así con manoteos, entendimos la autoridad. Perdón, y decimos, bueno, entonces yo ya entendí que la autoridad es no abusar de ella.
Y qué importante que lo que Dios nos da de vida con la familia, en el ministerio, en cualquier lugar donde estemos, no seamos gente que abusa. Porque el abuso está en todos lados, hermano. En donde quiera encontramos gente que sí manotea, que sí abusa, que sí, pues incluso roba a los demás y la gente no hace nada. Y sin embargo en Cristo no es posible. Por eso sí, aquí decimos, aprendemos de Pablo la humildad y la mansedumbre. Porque siendo un gran apóstol, un gran teólogo, un gran escritor, un gran misionero, dice, yo no te exijo, te ruego. Entonces, hermano, hay que aprender ese carácter, ¿no? Como de humildad, como de petición real, importante en las cosas de Dios, ¿no? Y luego dice, ahora este Onésimo en otro tiempo fue inútil, ahora va a ser útil. Pablo hace como un juego de palabras con el nombre de Onésimo, que significa útil. Dice, bueno, en un tiempo útil fue útil, Onésimo fue Onésimo, y ahora parece inútil, pero ya no. En Cristo viene el gran cambio, ¿no? Por eso decimos, la restauración es el cambio que Jesús hace en nuestras vidas. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en tu lugar me sirva en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no sea como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como hermano. Y el hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Esto es restauración. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ahí hablamos de generosidad. Yo, Pablo, lo recibo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo también te me debes. Había un compromiso, ¿no? Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Esto es confianza. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Esto es libertad. ¿Cuántas lecciones, no? 7 lecciones en muy poquitos versículos. Dice Pablo, recíbele como conviene. O sea, no son las cosas como tú quieras. Filemón podía estar muy enojado. Podía incluso mandar llamada a la autoridad. Le robó. ¿A cuántos nos roban y no perdonamos, no? Me robaron esto, me robaron lo que nos roben. Nunca queremos que nos roben, ¿no? Y en este caso Pablo dice, bueno, te robó, pero yo te ruego que tú lo recibas como conviene. Es un cambio en la relación. Y aquí hablamos de la restauración. Dios restaura a la gente que está en Cristo. Dios restaura a la gente que está en las cosas de Dios y es un cambio dramático, ¿no? De ser un ladrón que huyó, ahora Onésimo tiene la conciencia de regresar y seguir el consejo. Otra cosa importante, seguir consejo. Hay gente que está en Cristo pero no sigue consejos. Dicen algunos, no escuchan consejos, es cierto. Nos dicen algo y lo seguimos haciendo de esta manera, ¿no? En este caso Filemón podía no escuchar a Pablo. Y decir, bueno, pues no le voy a hacer caso a Pablo, pero sí le hizo caso. Hay testimonio en las cartas de Pablo en muchas cosas de esto, ¿no? Pablo dice, yo quisiera retener a Onésimo para que me sirva en las prisiones. Un anciano, injustamente en la cárcel, tenía muchas necesidades. En algún punto Pablo tuvo frío, estuvo solo, en algún punto llegó a tener mucha necesidad y dice, bueno, es parte de estar en la cárcel injustamente, ¿no? Pero dice, aunque yo quisiera que Onésimo se quede, no pido que se quede, lo mando contigo. Y ahí, hermano, hay que a veces hacer lo que corresponde. ¿Qué voy a hacer? Lo que corresponde. Pablo le decía, bueno, ¿podré decir que Onésimo me sirva aquí en la cárcel? No, lo mandó con su dueño. Y dijo, tienes que ir a enfrentar lo que hiciste, porque robaste, y tienes que llegar con él y a ver cómo arreglar la situación. Ya estando en Cristo, ¿no? Y no le retuvo para comodidad. Fíjese que el Evangelio no es cómodo, porque hay cierto sector de la iglesia que preconiza mucho la comodidad. La riqueza, las cosas, la fama, todo tiene que ser lujosísimo. Están equivocadísimos. Claro, cuando Dios bendice, qué bueno, ¿no? Si hay alguna abundancia, algo, qué bueno. Pero cuando no, hermano, es parte de lo normal. O sea, estamos en necesidad. Pablo estaba solo, tenía frío, era anciano y estaba en la cárcel. Y todo esto no fueron razones para usar algo que no correspondía. Porque Pablo dice, no quise usar un derecho, sino que fuera un favor de parte tuya. Si tú quieres hacerme el favor de que Onésimo se quede conmigo, está bien. No pasó. Onésimo se fue con Filemón y se quedó allá. De hecho, tenemos varias cartas donde aparece Onésimo.
ya parte de la iglesia, ¿no? Con Filemón y con otros. O sea, hubo restauración ahí. Y dice, nadie aquí se hace sin consentimiento, para que recibas a este hombre para siempre. Hermano, las relaciones tienen que ser restauradas. Filemón estaba muy enojado por el robo, por el abuso, por la huida, y podía seguir enojado, ¿no? Y ahí es cuando decimos, ¿cómo Dios trata conmigo? Pues cambiando mi enojo. Porque algunos seguimos enojadísimos, ¿no? Discípulos de Jonás. Oiga, Jonás predicó 40 días y ganó 300,000 personas. Porque dice que todo Nínive se convirtió y Jonás estaba enojado, ¿se acuerdan? Dice, estoy enojado hasta la muerte. No obedeció, se fue a Tarsis, que es España, ¿no? O sea, en vez de irse al norte, se fue al poniente, no quiso ir. Vino el rato de Dios. Si usted no quiere obedecer y cambiar, Dios le va a mandar a Moby Dick, la ballena, ¿no? Porque, ¿cómo no entendemos? Yo a mi manera, cuando yo quiera. ¿Por qué Jonás no quería? Porque sabía que Nínive iba a apresar a los de Judá. Sabía que eran enemigos y que los iban a acabar. Y sí acabó. Nínive en un tiempo ocupó Jerusalén. Pero Dios dijo, quiero que tú prediques allí. Y toda una generación se arrepintió. Fíjese qué tremendo que los no creyentes tengan mejor carácter que los que decimos ser creyentes. Porque los judíos jamás obedecieron. Fueron tan desobedientes como mexicanotes, que somos desobedientes igual. Hermano, no obedecieron. Y cuando Jonás llegó a predicar, además un mensaje bien feo, ¿no? Porque decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, no fue amor o algo, no. Juicio. Y dice que el rey se arrepintió y puso en ayuno hasta los animales. Y dijo, todos van a ayunar porque el Dios de Jonás nos destruye en 40 días. ¿Y qué hizo Dios? Perdonó a muchas personas. Oiga, Jonás logró lo que cualquier ministro quisiera. Predicar 40 días, ganar 100,000 personas y bueno, muy lindo, ¿no? Cualquiera estaría encantado. ¿Cómo estaba Jonás? Enojado. Estoy enojado hasta la muerte, o sea, de esos que son exagerados en su enojo, ¿no? ¿Por qué perdonaste a los ninivitas? Yo no quería por eso. Y luego se queda viendo, ¿no? O sea, qué falta de amor de Jonás, de veras. Todo un caso Jonás, ¿no? Parecido a algunos de nosotros. Hasta que Dios le dice, bueno, hay una calabacera para ti porque pues tienes calor y ahí está la calabaza un día. Y al día siguiente un gusano come la calabaza, ¿se acuerda? Y se enoja mucho. Estoy enojado. Dice Dios, ¿estás enojado por una calabacera? ¿Y no estás contento por los miles que ganaste para Cristo? Sigo enojado. A veces Dios nos usa a pesar de nosotros. Yo creo que todos, ¿no? Ay, es que soy muy lindo. No soy tan lindo. A pesar de mi mal carácter, la falta de visión, la falta de amor a la gente, Dios me usa. Por eso decimos aquí qué importante es el carácter de la gente. En el caso de Filemón y Onésimo hubo una restauración. Porque la persona que restaura tiene que perdonar. Filemón tuvo que olvidar el dinero que le robó. Tuvo que olvidar la burla, olvidar todo lo que hace alguien que nos roba y llega a la casa. Imagínense alguien que me robe y llega a mi casa, no, pues yo lo agarro. Algunos que son golpeadores, lo golpearían, ¿no? No, tuvo que recibirlo con amor. Por eso decimos, la restauración implica que los dos cambiemos el carácter. Tanto Filemón como la persona que fue víctima del robo, como Onésimo, que fue el ladrón. Y después Onésimo aparece en la iglesia. Por eso decimos, Dios restaura y nos integra a su iglesia. Onésimo fue fiel en las cosas de Dios, aparece en varias cartas. Entonces es importantísimo eso, ¿no? Ahora dice Pablo, recíbelo no como esclavo, sino como hermano. Qué importante es, hermano, el cambio de Dios. Recuerde que Dios nunca prohibió la esclavitud, ni en Antiguo Testamento, ni en Nuevo Testamento. A nosotros no nos gusta el concepto, pero no era básico para Dios. Hay cosas que para Dios son básicas y cosas que no son básicas. Lo básico es la salvación, lo básico es la santidad, lo básico es lo importante del reino de Dios, no lo que nosotros pensamos que. Además, recordando que algunos esclavos era la manera de vivir, porque decía la ley mosaica, va a ser tu esclavo 7 años, y a los 7 años lo tienes que dejar libre. Y al jubileo, a los 50 años, dejan libres a todos los esclavos. ¿Te acuerdas? Isaías 61. Este es el año agradable de Jehová. Cuando Jesús empezó a predicar en Nazaret, era ese pasaje, Isaías 61. Y dice, yo vengo a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe qué es año agradable? Jubileo.
En español es latín, pero originalmente en griego y hebreo es un día de mucho gozo. Estoy muy contento por esto. Incluso de ahí viene la palabra jubilación. Cuando alguien acaba su tiempo productivo, ya tienen que pagarle ya en la vejez, pues tiene que estar contento, ¿no? Los neuróticos no están contentos con nada, pero los normales sí, tendrían que estar contentos. Qué bueno, ya no voy a trabajar y tengo mi pensión, está bonito. De ahí viene la palabra jubileo. Perdón de las deudas. Decía, todos los endeudados, porque Dios habla de digamos, el equilibrio social de esa manera. Dice, si alguien se endeudó, pues esto es esclavo 7 años, pero a los 7 años lo dejas libre. Y en el jubileo más. O sea, cada 50 años tenían que dejar libres a los esclavos. Y estar contentos, y un año no trabajar, ¿se acuerdan? Porque decía, este año no van a trabajar. La tierra producirá. O sea, es la confianza en la provisión de Dios. Porque todos trabajamos y pensamos mucho en lo económico, pero Dios provee siempre. Con trabajo o sin trabajo, Dios provee. No quiere decir que yo me descuide, pero es parte de la provisión de Dios. Entonces dice ahí, bueno, hay un día agradable, hay perdón para los esclavos y viene una gran restauración. Entonces es importante la restauración. Ahora, Onésimo tuvo que ser valiente y regresar, porque te había huido, ¿no? Y había robado, y fue valiente y regresó. ¿Qué tal presentarse, no? Filemón, me manda Pablo, pero tú me robaste, eres quién sabe qué. Debe que algunos ofenden fácil. No. Hubo una restauración. Quizás hubo diálogo, hubo discusión, desacuerdo, llanto, lo que sea, pero hubo una restauración. Entonces es importante que la gente sea restaurada. ¿Era más importante el dinero de Filemón o el alma de Onésimo? Claro, ¿eh? Entonces es importante que pensemos en el alma de la gente. A los que nos han robado, que nos han quitado, nos han dañado, les tenemos que perdonar. Dios nos perdonó mucho más que lo que la persona que me ofendió me hizo. Entonces es importantísimo el perdón y la restauración. Y luego lo importante es el trato. ¿Cómo nos tratamos? Dice, pero quiero que lo trates como a un hermano, que lo recibas como si fuera yo. ¿Quién era yo? Pablo, el evangelista, el misionero. Lo malo de esto es que no regresó. Te lo dice, prepárame alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Parece que no sucedió. Lamentablemente se llegó en la cárcel y luego lo decapitaron. Pero él deseaba estar ahí en el alojamiento. Qué bonita es la comunión, ¿no? Cuando alguien llega a nuestra casa, le recibimos, le amamos, es muy bonito. Pablo deseaba eso, pero no siempre pasa lo que deseamos. Recuerde eso, aunque nosotros tengamos buenos deseos, en el plan de Dios había otras cosas, ¿no? Y luego dice ahí Pablo, hermano, tenga yo un consuelo de parte tuya en el Señor. Te pido que recibas a Onésimo. Entonces, qué importante es saber pedir. ¿Sabe qué es importante saber pedir, hermano? Porque hay quienes piden cosas que no son muy buenas. Como dice Santiago, ustedes piden cosas muy egoístas y carnales, pues no vienen de Dios. Pero si piden cosas adecuadas, de acuerdo a Dios, o lo que la gente necesita, va a ser una respuesta. Cuando pedimos las cosas adecuadamente. Y Pablo le dijo, te pido que recibas a este ladrón que ya no es, ahora es útil para ti. Y dice, entonces recíbelo como a mí mismo. Y luego dice, espero que esto sea para que ustedes se restauren. Hermano, qué importante es restaurar mi relación con la gente. En Cristo no puedo estar enojado con una sola persona. Porque dice la palabra, Dios te perdonó mucho más. Aunque discutió contigo, te menospreció, lo que sea, lo que nos haya hecho enojar. Es importante que lo dejemos. Porque a veces estamos muy divididos por esas cosas, ¿no? De hecho, dice Cantares, las zorras pequeñas, ¿no? O sea, como que los pequeños problemas causan mucho problema. Las zorras pequeñas entraban en los sembradíos y había plagas y cosas, ¿no? O sea, las cosas que parecen pequeñitas hay que resolverlas. ¿Qué tal si decimos me equivoqué? O perdóname, o alguna cosa que hay que resolver, ¿no? Y ya no estar enojado con aquella persona. ¿Por qué quienes coleccionan enojos, no? Estoy enojadísimo por todo. Como Jonás otra vez, ¿no? Es importante dejarlo, Jonás, y aprender de Timoteo, el perdón de Filemón y de Pablo, ¿no? La restauración del perdón. Luego vienen las salutaciones y la bendición final. Versículos 23 al 25 de Filemón. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, son ayudantes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. O sea, aún en la cárcel, con todas las aflicciones y todo esto, Pablo empieza con una bendición. Gracia y paz para ti.
te saludan la hermana Apia, te saluda Epafras y otros más. Y luego dice aquí, al final de la carta, te saludan Epafras. Qué importante es compartir los saludos, ¿no? Porque a veces culturalmente no los compartimos. Alguien dice, ¿me saludas? Alguien le decimos que sí y no le saludamos. Qué importante decir, oye, te mando a saludar a tal persona, o sea, le interesas o se preocupa por ti, te tiene aprecio. Y Pablo dice aquí, hermanos, les salúdense unos a otros. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones. Estaba en la cárcel con Epafras y dice, aún desde la cárcel, desde aquí te mandamos un saludo. Entonces es importante esa cortesía, esa amabilidad, ¿no? Ese carácter de hermanos en Cristo. Y luego no nada más aparecen ellos, aparecen otros. Ese compañero de prisiones por Cristo Jesús. Estaban en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Recuerde, Pablo no nada más estuvo en la cárcel, sino que algunos colaboradores también. Epafras, Timoteo y otros estuvieron en la cárcel por predicar el evangelio. Cuando el gobierno injusto apresaba a los creyentes, se llevaba varios, ¿no? A Pablo y otros más. Luego está Marcos. No sabemos si es Juan Marcos, porque recuerde que Marcos no se llamaba Marcos. Se llamaba Juan, ¿se acuerdan? Juan, y luego le dicen Juan Marcos. No sé, por eso luego nos ponen un nombre y nos llaman de otra manera, ¿no? Entonces, ¿para qué ponen nombres? Luego dice Aristarco, Demas y Lucas. Lucas es el médico. Recuerde que un médico griego era muy preparado y Pablo tenía como colaborador a este hombre. Aparece en Hechos 16, más o menos, y al final también de Hechos fue parte de los viajes misioneros. Acompañó a Pablo como médico preparado, seguramente ayudó a Pablo en las enfermedades, en las cuestiones, incluso define muy bien, ¿no? En el Evangelio y en Hechos define las enfermedades, porque es un gran médico. Y luego dice incluso el médico amado. O sea, así como le dice a Filemón amado, también a Lucas, él es el médico amado. Qué importante que mostremos amor. O sea, no nada más pedir, sino dar. Más bien, en vez de pedir, dar. Entre más demos, vamos a cosechar mucho, mucho amor, ¿no? Y dice ahí, son mis colaboradores. Aunque Pablo estaba en la cárcel, estaban colaborando con él. Estas personas estaban en la cárcel o no, tal vez sí, tal vez no sabemos, todos estaban en la cárcel, pero estaban colaborando con Pablo. Y luego dice, la gracia de nuestro Señor sea con vuestro espíritu. O sea, es una despedida muy profunda. Pablo dice que la gracia del Señor sea con tu espíritu. Cuando dice vuestro es plural. O sea, contigo, Filemón, con Onésimo y con los demás. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? La conversión. Onésimo sí se convirtió. Por eso decimos, Dios transforma y restaura si tenemos la visión, si tenemos el amor, la oportunidad de perdonar. Por eso es importantísimo que usted hoy perdone. No se vaya de este lugar odiando a nadie más, resentido con nadie, o enojado así por cosas pequeñas o grandes. No, hay que estar siempre con paz, porque no sabemos si es nuestro último día de vida, o no sabemos qué plan tenga Dios para la gente, ¿no? Y ese que me falló, que era inútil, luego fue muy útil. Entonces dice Pablo, ahora Onésimo es útil para ti y para mí. Y cuando aparece en la iglesia Onésimo, entendemos que Dios restaura y cambia a la gente. Pues hermanos, terminamos nuestro curso, nuestra hora 16 de Epístolas Paulinas. Gracias a todos por su atención.